Más de 900.000 escolares mantienen inasistencia grave. ¿Me escucharon bien? 900.000 escolares mantienen inasistencia grave. Le preguntamos sobre este tema a Rebeca Molina, directora ejecutiva de la Fundación Presente. Rebeca, ¿cómo está usted? Hola, Julio César, ¿bien y tú? Bien, pues muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, una cifra realmente preocupante, ¿no? Sí, un drama. Bueno, esto es mucho más de lo que había antes de la pandemia, ¿no? Para hacer ahí la diferencia, ¿no? Sí, efectivamente estamos con una asistencia grave mayor, o sea, el número de estudiantes que están en inasistencia grave es mayor que antes de la pandemia, y antes de la pandemia ya estábamos en una situación preocupante. Así que, si bien hemos mejorado respecto del año pasado, que era el 2022, aún estamos lejos del periodo prepandemia, así que tenemos que ponerle mucho impulso al tema de por qué es tan importante ir a clase. ¿Pero los niños no están yendo a clase o tienen una asistencia esporádica o abortaron el colegio? ¿Cuál es el diagnóstico? No, es que es diferente. Hablamos que un estudiante se ha desvinculado del colegio, Julio César, cuando no se matriculó. Entonces ahí hablamos de estudiantes que no están matriculados en el colegio y por lo tanto se habla de desvinculación o deserción escolar. Pero aquí estamos hablando de estudiantes que estando matriculados están faltando muchísimo al colegio, un mes y medio, un mes a clase, 2 meses a clase. Entonces, si bien están matriculados, es tanto lo que esty faltando que el efecto y las oportunidades de aprendizaje que están teniendo son mucho menores de las que esperaríamos. Imagínate que un año escolar tiene 10 meses y estarían faltando 2 meses del año, un mes y medio, 3 meses, 4 meses, dependiendo de del caso específico. Entonces, cuando están perdiendo tantos días de ir a clase, el efecto en aprendizaje, no solamente de contenido, obviamente, sino que de aprendizaje entre pares, desarrollo socioemocional, desarrollo físico, habilidades para la vida, se empieza a perder porque no existe esa sistematicidad o esa persistencia en enfrentarse a estas experiencias escolares. ¿Y cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas? Mira, esa pregunta a mí me encanta, Julio César, porque existe una creencia de que la mayor parte de los estudiantes que faltan tanto a clases lo hacen porque de verdad que no pueden ir o porque están enfermos. Sin embargo, hay ciertas pistas que nosotros como Fundación Educacional Presente hemos encontrado que nos indican que no necesariamente faltan a clases por las enfermedades, que es lo que generalmente se cree. Por ejemplo, si uno analiza la asistencia de los estudiantes por día de la semana, hay un día en que los estudiantes suelen faltar más a clase. Y adivina qué día es ese, Julio César. El lunes. Los viernes. Y en segundo lugar los lunes. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿será que se enferman más los viernes? ¿Será que las condiciones de vivienda o familiares o necesidades de trabajo aumentan los viernes? ¿O existen otros factores que están aumentando el ausentismo los viernes? Y además nosotros como fundación hemos trabajado con alrededor de 200 establecimientos en 10 años de que existe la fundación, y hemos visto que existen casos, obviamente existen casos de estudiantes que no pueden ir a clase regularmente o que están enfermos, pero también existen muchas otras razones para faltar. Y una de las principales razones que nosotros hemos detectado es que existe una falta de valoración que muchas veces hace que los y las estudiantes y sus familias digan, pucha, con estas dificultades que enfrento y con lo poco que me importa ir a la escuela, tal vez no vale la pena resolver todas las dificultades y deciden faltar. Entonces, lo que vemos ahí, más que una barrera para asistir a clases, es una falta de valoración importante en lo que significa la escuela para el futuro de los y las estudiantes. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, desde el punto de vista de Fundación Presente, es trabajar el por qué es importante ir a clases. ¿Y cómo motivar ahí? ¿Cómo motivar ahí? ¿Cómo podemos ayudar a motivar ahí? Bueno, lo primero es preguntarse por qué vale la pena ir a clases. ¿Cómo ver en cifras, en evidencia, cómo un estudiante que va a clases tiene más y mejores oportunidades después, cuando va creciendo, de poder dedicarse a los trabajos que quieren hacer, a tener mayor éxito en los objetivos que quiere tener, tienen más estabilidad laboral. Los estudiantes que tienen más ausentismo crónico tienen más probabilidades de caer en delincuencia, en drogas, mayores periodos de cesantía, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es decir, oye, efectivamente, el ir a clase regularmente me sirve a mí y a las metas que yo quiero cumplir. Entonces, esto no se trata de ir a clases porque me van a anotar o porque el colegio va a recibir la subvención, que efectivamente eso sucede.
pero lo más importante de ir a clases es por el futuro de nuestros niños y niñas y su bienestar actual, porque finalmente la escuela es un lugar de protección. Ese trabajo a veces no lo pueden hacer los padres. ¿Cómo tratar de hacerlo? Porque, bueno, por distintas cosas, no vamos ahora a conversar de eso, pero ya teniendo por caso que hay padres que no tienen las herramientas para hacerlo, ¿cómo poder trabajarlo? ¿Desde dónde? Mira, nosotros como fundación escuchamos mucho que hay personas que dicen, no, es que aquí el problema lo tienen los papás, o el problema lo tiene la educación que se le está dando a los niños desde la casa, o lo tienen los niños. Y la verdad es que el ausentismo escolar y la exclusión escolar es un fenómeno multifactorial. No podemos decir que la culpa la tiene una persona o una cosa o el contexto, etcétera. Es un fenómeno que se da cuando confluyen distintas cosas. Entonces, nosotros como colegio no podemos cambiar el contexto de los estudiantes, su familia, su origen, el nivel educacional, las casas donde viven, pero sí podemos cambiar elementos en la escuela que permite que los estudiantes se motiven más para ir a clase. Por ejemplo, preguntarnos, ¿qué cosas de nuestra escuela están haciendo que los niños no quieran venir? ¿Qué tal está la calidad de las clases? ¿Estamos haciendo que nuestras clases sean relevantes, sean entretenidas, sean significativas? ¿Qué tal está esto de trabajar el propósito? Hemos trabajado con nuestros estudiantes el qué quieren hacer en la vida, qué quieren cambiar del mundo, qué quieren cambiar de su familia y mostrarles que las herramientas que les da la escuela funcionan aquí. ¿Qué tal está el vínculo con mis estudiantes? ¿Son invisibles? Nosotros hemos hecho encuestas en alrededor de 5.000 estudiantes, si no me equivoco, y les preguntamos, ¿tú sientes que se dan cuenta en el colegio cuando tú faltas? Y hay muchos estudiantes que dicen que no, que nadie se da cuenta cuando faltan. Entonces, escucha, ¿cómo hacemos para que el ambiente en nuestra escuela sea significativo? Los estudiantes y las estudiantes se sientan bien, se sientan desafiados, sientan que hay un ambiente propicio para aprender y desarrollarse. Y ese tipo de cosas, y explicitar lo importante que es ir a clases, van motivando a los y las estudiantes. De hecho, una pregunta que es muy buena para que se hagan los equipos es decirse, a ver, ¿en qué curso tenemos la mejor asistencia? Y en muchos casos se da, obviamente no en el 100% de los casos, pero en muchos casos se da que hay mejor asistencia en aquellos cursos en que tenemos los profesores que mejor vínculo tienen, más comprometidos están, mayor relación tienen con los apoderados y con los estudiantes. Y eso empieza a generar que los y las estudiantes, las familias quieran estar en el colegio y eso aumenta la asistencia. Esto no se trata de poner más premios y castigos, ojo, no es aumentar las penas si que faltas o aumentar los premios si es que vienes, sino que todo lo contrario, es demostrarle a las familias que el mayor tormento de faltar a clase es lo que pierde el estudiante y el mayor beneficio es lo que gana el estudiante para su bienestar actual y futuro. Muchas gracias, Rebeca, te enviamos un abrazo gigante, que estés muy bien. Gracias a ti. Oye, vamos